Libro, libro 3, que es acerca de lo que es doctrina reformada ya en sí mismo. Algunos me han estado preguntando, y justo coincide porque este sermón lo habíamos planificado hace meses hacerlo en esta fecha. Para los que no saben y son nuevos, nuestra programación es trimestral, ¿no? O sea, si coincide con algún tema que es relevante ahora, es porque Dios así ha querido. Entonces, no voy a hacerles un sermón o como una clase nada más de por qué somos una iglesia reformada, por qué eso lo vamos a hacer en el discipulado, pero sí vamos a tocar varios aspectos y características de cosas que no son para nosotros simples doctrinas, sino que son los pilares de nuestra vida cristiana, los pilares de nuestra iglesia, los pilares de nuestra línea doctrinal no solamente de eso, sino que aunque se ha olvidado en muchas iglesias, son los pilares de la esencia de la iglesia protestante evangélica. Amén. O sea, lo que ha sostenido a los evangélicos, aunque ahora ya se haya olvidado por muchos. Pero eso es algo importante y nosotros como Gracia Urbana, como iglesia reformada, debemos tenerlo siempre presente. Porque Cristo está edificando su iglesia y esa iglesia se tiene que edificar siempre sobre los mismos fundamentos. Como decían algunos teólogos del pasado, ad font, decían, ¿no? O sea, vuelve a las fuentes. Y eso es importante. Gracias. Es necesario, ¿no? Antes de orar, vamos a Mateo capítulo 16. Quiero que veamos qué dice Jesús acá. Mateo capítulo 16 en el verso 18. Este texto ya lo hemos mencionado en otros sermones, cuando hablamos de cosmovisión también. Es uno de los textos peores sacados de contexto de la historia y lo que ha ocasionado de que la iglesia incluso se convierta en una religión pesimista. Dice Mateo capítulo 16, verso 18, y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta noche, por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu evangelio, de poder compartir tu palabra, de poder compartir las grandes verdades, Señor, que tú nos has enseñado a lo largo de los siglos, Dios mío. Ayúdanos a ponerlas en nuestro corazón como un tatuaje. Ayúdanos a atesorar esas verdades, Señor, para que aterricen en nuestro corazón, para que las podamos vivir, Señor, y no se queden solo escritas en una tabla de piedra, Señor. Así que pon en nosotros el querer como el hacer, para no solo aprender esta mañana, sino vivirlo toda la vida. Amén. Amén. Bueno, este texto indica que las puertas del Hades, me acuerdo que hace un tiempo lo enseñamos acá, era una ciudad, ¿no? El Hades es una ciudad de esas antiguas, ¿no? Como Cristo menciona, como bien lo entendieron las personas de su época. El Hades es una ciudad fortificada y tiene unas puertas bien gruesas, ¿no? Como cualquier ciudad que quería protegerse de las invasiones. Y la iglesia es la que está atacando ese Hades para tumbarle la puerta a Satanás, al enemigo de Dios, a la cosmovisión antidios, anticristiana de este mundo. ¿Y qué va a pasar con estas puertas? ¿Le van a poder soportar el ataque? No. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la que va a prevalecer es la iglesia. Bien. En el siglo XIX comenzó una postura escatológica que terminó llevando también a una cosmovisión diferente del cristianismo, que no vamos a hablar hoy día tanto de esta postura, pero sí vamos a hablar de las consecuencias de ese cristianismo, que se llama el pesimismo escatológico. El pesimismo escatológico es algo con el que si tú eres cristiano hace años, ya has nacido como evangélico en este tiempo. Y es que, ¿para qué vamos a cambiar la sociedad si ya viene el fin del mundo ya? ¿Te ha pasado? Así hablan, ¿no? Algunos dicen, no, ya viene la gran persecución. Y otros, no, ya viene el rapto secreto. Sea como sea de las dos posturas, son pesimistas. Están siempre pensando de que ya no podemos movernos nada. Paradójicamente e inconsistentemente te dicen que quieren ganar una ciudad para Cristo, ¿no? Pero no, nunca lo logran. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo lo que hacen es no confiar en Dios.
porque siempre están pensando de que en realidad la interpretación del siglo XX que dice lo siguiente, que las puertas del Hades no prevalecerán, significaba que en realidad la iglesia es la que está que soporta el ataque del enemigo y tenemos que estar aguantando así hasta el día que venga el Señor. Y el día que venga el Señor nos va a salvar en el último minuto. Y eso, como diría el gran teólogo español José Grau, búsquenlo en internet, José Grau se llama, es muy bueno, escúchenlo. José Grau decía, a esto se le llama escatología ficción, así, ficción decía él, porque no está en la Biblia. O sea, en la Biblia tú ves conquista, en la Biblia tú no ves fin del mundo nada más. Lamentablemente, en el siglo XX, 2 guerras mundiales, ¿no? 2 guerras mundiales, una gripe española que mató 200 millones de personas, trajo a la visión de la iglesia a un pesimismo total. Ya, pues imagínate, se mueren 200 millones de personas y el mundo no para y ¡pum! Se declara la Primera Guerra Mundial. Mueren 100 millones más. Ya no, ya estamos fritos. Luego viene la Gran Depresión económica. Y cuando todo parecía que ya podían salir de ese infierno, la Segunda Guerra Mundial terminaron de rematar todo. O sea, esto ya... Y desde ahí comenzó esa tensión, ¿no? No sé si los que son un poco mayores acá se acordarán de en las películas que decían en cualquier momento estalla la Tercera Guerra Mundial, que el botón rojo, esa tensión, ¿no? La Guerra Fría. Pero todo eso tiene que ver mucho con el pesimismo, ¿ves? Las iglesias no podían adecuarse a la cosmovisión del mundo. A nosotros nos puede caer un cometa como esas películas y tú no puedes decir que es ajenjo y que ya es el fin del mundo. No. No debemos caer. Nosotros no podemos hacer doctrina y cosmovisión, o sea, forma de ver la vida, de las circunstancias, sino de lo que dice la Biblia en su contexto. Lamentablemente, no fue así. Entonces nos convertimos en una iglesia pesimista. Nos convertimos en una iglesia pesimista. Y las iglesias reformadas, ¿por qué hago esta introducción? No son pesimistas, no eran pesimistas. Entonces aquí yo creo que Dios en su soberana voluntad nos va a permitir aprender muchos puntos en los cuales vamos a tener que reconsiderar, y si ya eres reformado tal vez no lo vas a reconsiderar, ya lo tienes claro, pero enseñarle a nuestros hermanos que tenemos que conquistar las esferas de esta sociedad. No basta con solamente decir una oración para recibir a Cristo, creer que soy salvo, o de repente eres salvo, pero quedarte estancado y sentado en tu silla, ¿no? Tú debes ser parte del ejército que le tumbe las puertas al diablo, al Hades, a la cosmovisión sin Dios de este mundo. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, como en Hechos capítulo 2, es cimentar nuestras iglesias en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué somos reformados? Porque tenemos cimientos históricos. Cuando empezó la Reforma Protestante hubo un cimiento histórico que se llamaban las 5 solas de la Reforma. No sé si algunos han escuchado las 5 solas. No eran 5 hermanas solteras, eran 5 frases. Son 5 frases que si tú le quitas una sola frase, ya no hay cristianismo ya. ¿Ya? Vamos a ver las 5 solas rápidamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. A ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Conocido versículo que se ha usado bastante. Mira, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura. Vas a leer algunos liberales teológicos que te dicen que la Biblia no es inspirada, ¿no? Hasta que la entiendas. Ahí recién se inspira en tu corazón, como dicen algunos neo-ortodoxos. Luego otros van a decir que hay partes que no son inspiradas. Pero no, para los cristianos históricamente la Biblia es toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda. Por lo tanto, dice que es útil, o sea, es nuestra herramienta para enseñar, para exhortar, para corregir y para instruir en justicia. O sea, no es nuestra única regla de fe, doctrina y práctica de vida, es la Biblia. Amén. Amén. Por lo que fue inspirada por Dios, o sea, fue exhalada por Dios a través de
de todos estos promedio de 40 autores, es para nosotros inerrante en sus originales. Inerrante en sus originales. Amén. Es infalible también. ¿Infalible para qué? Para lo que fue escrita, por si acaso, porque hay unos biblicistas que te dicen cómo te debes vestir, qué debes comer, qué no debes comer, como Elena G. de White de los adventistas, que se hizo toda una dieta todavía vegana. Sería bueno que de nutricionista de repente la hacía, porque no es mala la dieta. Pero no te pueden decir que si no haces eso es pecado, ¿no? Ya, así. O sea, la Biblia es infalible para lo que fue escrita. Tampoco te va a enseñar a hacer una pizza o a reparar un motor, ¿no? La Biblia tiene un significado y tiene algo, tiene una dirección, ¿no? Y hacia esa dirección debes apuntar. También dice que sí es para instruir en justicia, porque nosotros no somos justos. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano como sacerdotes de Dios, ¿no? Levítico 10:10 nos decía que debemos discernir, y ahora como somos un pueblo de sacerdotes y reyes, necesitas tener un juicio justo. Juan 7:24, el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, ¿qué debo hacer yo? El único juicio justo que tengo es las Escrituras en su contexto, ¿no? No un versículo fuera de contexto para acusar a mi hermano. No, las Escrituras en su contexto. Amén. Estoy tratando de avanzar para poder hablar de este principio porque por cada uno de estos puntos haríamos una conferencia. ¿Y qué significa este punto? Se llama la sola escritura. Amén. Entonces, la sola escritura significa que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica de vida. No las opiniones de tu engañoso corazón, no las opiniones ni siquiera de tradiciones que tengamos por muy buenas, pero no son la Biblia. Amén. Incluso las tradiciones que tenemos nosotros mismos están basadas en la Biblia y son una representación de lo que creemos de la Biblia, pero no es la Biblia. Amén. No es. La Biblia es únicamente sola escritura. Ahora, hay que tener cuidado con esto, hermanos. Con los solo escritura. ¿Quiénes son los solo? Ahora, un soltero, van a decir. No, ya no son las solteras, ahora es el soltero. No, un solo es el clásico evangélico que dice, yo no escucho palabra de hombres. Entonces, ¿tu pastor cuando habla qué? ¿Marciano? Claro, pues no escucho palabra de hombres, dice. Ya, por otro lado, hay hermanos que incluso es peor porque no congregan. O sea, no congregan y dicen, no, yo no escucho palabra de hombres. Yo leo mi Biblia solito, yo solito la leo mi Biblia. Ya, esos son los solo escritura. Generalmente todos los que han hecho eso, por la gracia de Dios algunos no, pero la mayoría han creado sectas o han tenido interpretaciones disparatadas. Porque un principio del estudio bíblico es que debes comparar el discernimiento que tú tienes, porque tú tienes que leer tu Biblia, en el poder del Espíritu Santo, en oración para discernir, en su contexto, pero compararlo con las interpretaciones de tu promoción, de tu época y de la historia de la iglesia. Si 2000 años Dios ha enseñado, al margen de las diferencias, ¿no?, a la iglesia universal en un tema, por ejemplo, la Trinidad, ¿no?, un tema A, y ahora viene una bruja que he visto en internet que dice la cuadriunidad, no sé, ¿no? Saca unas peripecias de locos. ¿A quién le vamos a creer? ¿No? Tienes que discernir, ¿ves? Durante 2000 años el Señor, al margen de las diferencias, nos ha enseñado en doctrina fundamental que Dios es trino. Y no va a venir esta señora a decir ahora que tiene palabra rema y que no hay revelación, ¿no? No. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos que discernir por eso y no pensar en nuestro estudio propio solo yo. Nunca caigamos en eso. Cristo recuerda que tiene un cuerpo, ¿no? Acá incluso en nuestra iglesia, por eso, vamos a ver en otro punto, tenemos una confesión. No somos los pastores o los diáconos los que cambiamos las doctrinas cuando nos cante el gallo. No está bien. Entonces, primer principio por el cual somos una iglesia reformada, la sola escritura. Amén. A ver, yo sé que muchos hermanos queridos evangélicos van a decir, yo también soy sola escritura. Pero a veces, porque no todos, algunos se salen de la sola escritura porque dicen
que sí tienen a la Biblia como inspirada, que sí es su única regla de fe y práctica de vida, pero a la hora de la hora aparece un apóstol o un profeta y le hacen caso a las tonterías que dice esa persona y no a la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia no me es suficiente, necesito nueva palabra, fresca, dicen, ¿no? Este ya está muy rancio ya, como galleta seca. Necesito palabra fresca, dicen. Y inventan, ¿no?, corazonadas, con buena intención algunos, porque hay hermanos que no, como dice la palabra en 2 de Pedro, ¿no? O sea, luego rapaces, pues, ¿no? Entonces, sola escritura, primer punto. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica de vida. Otro principio, vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. La carta a los Efesios capítulo 2, verso 8. Sí, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8. Y dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Es decir, que es la salvación no se gana, es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Amén. Amén. Si estudiamos más a fondo, entendemos entonces que nosotros no merecíamos ser salvados, sino que a Dios le place salvarnos porque ama sin condiciones. No pone condiciones para salvarte. Ahora, esta sola se llama la sola gracia. Si nosotros queremos agregarle un poco de nuestras obras a la gracia, ya no es gracia, dice Romanos, ¿no? Y si es por obras, ya no es gracia, pues. Lamentablemente, así como caían en el tiempo de los Gálatas insensatos, que habiendo empezado por la gracia, terminaron por las obras, ahora nos puede pasar eso. Y te pasa en algunos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito pentecostal. Bueno, muchos han estado en el ámbito pentecostal, seguro se acordarán. Sí te dicen que eres salvo por gracia, ¿no? Yo he visto en internet que dicen que los pentecostales creen en salvación por obras. No, los pentecostales dicen que eres salvo por gracia. Pero, ¿qué pasa? Después te dices que te tienen que mantener con obras, porque si no pierdes tu salvación. Y esto te obliga a tener una tensión en salir a un altar, recuperar tu salvación. Recuperas, sales, te borran del libro de la vida, te escriben de nuevo, te borran de nuevo, te escriben de nuevo. Parece un juego. Pero eso no es estar cimentado sobre la gracia, ¿ves? Eso ya no es gracia ya. Y ellos no se dan cuenta porque son inconsistentes, porque así te dicen, es salvo por gracia, pero luego tengo que mantenerme con mis obras. Luego viene por otro lado el pietismo. Hay un pietismo extremo también, ¿no? Que algunos le llaman salvación por señorío. Si bien el señorío de Cristo tiene que evidenciarse en tu vida, yo no te puedo poner condiciones y ciertas cosas para que tú te evidencies ser salvo, a menos que sean las cosas bíblicas, ¿no? Las características bíblicas de un salvo. Entonces hay hermanos, que incluso algunos son reformados, y que te dicen, por ejemplo, Calvino, Lutero, Bucero y otros más te decían, por ejemplo, si tienes dudas existenciales, si sientes que estás mal y dices, ¿seré salvo? Mira tu bautismo, te decían. Mira el momento de tu salvación. Mira la obra conclusa de Cristo en la cruz. ¿Realmente estás creyendo en el Cristo de la Biblia? Y justo concuerda con 2 Corintios 13:5, cuando el apóstol Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos, no al que está al lado, ¿no? A vosotros mismos, si estáis en la fe, ¿no? Examina si Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, porque sí puede haber el caso de un cristiano que está en una iglesia y nunca fue salvo, pues, ¿no? Así como hay casos de hermanos que están en iglesias y nunca fueron salvos y se alejan de la fe y la gente dice perdió su salvación, pero no es que no perdió nada, nunca fue salvo. Pero eso no significa que te vas a poner un collar de 1 tonelada en el cuello y cada vez que fallas vas a autoexcomulgarte. Eso ha pasado mucho, ¿no? Entonces eso se llama un pietismo extremo. Me acuerdo que yo no había diferencia entre el pentecostal que cuando cae le dicen sal al altar el domingo, sal al altar el domingo, sal al altar el domingo, y el bautista o presbiteriano, que me acuerdo en Lima había varios hermanos así, que se autoexcomulgaban, no soy salvo, no soy salvo, no soy salvo, me he examinado y no soy salvo, me he examinado y no soy salvo. Porque ¿qué examinaban? Sus obras.
Mira, ¿quién aquí hoy día, si solamente ha visto sus obras hasta hace media hora, es salvo por ellas? Nos descalificamos todos, en serio. No hay forma, ¿ves? Eso están enseñando, hermanos, que nosotros queremos. Te dicen, anda primera de Juan, te dicen. Pero te mandan a examinar tus obras. Si yo me voy a primera de Juan a examinar mis obras, por más que me digan, es que lo dijo el teólogo tal, me va a mandar al infierno. O sea, cuando yo examine mis obras con primera de Juan, voy a decir, estoy descalificado. Porque es lo mismo, me está diciendo que me mire al espejo yo mismo. Y Martín Lutero decía, ¿no? Si yo me miro al espejo y me veo a mí mismo, estoy perdido. Pero si yo veo a Cristo, es imposible perderme, ¿ves? ¿Quién es mi identidad ahora? Cristo. Acordémonos de la doctrina de la justificación, el justo por los injustos, el intercambio glorioso. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí, ¿ves? Entonces no perdamos el foco de eso, porque puedes estar en la postura de acá o de acá, ¿ves? Pero igual te condenas, pues, te autocondenas. Yo sí estoy siempre de acuerdo con la advertencia de 2 Corintios, porque a veces tú sí puedes estar viviendo como un impío y ahí no puedes escapar de tu conciencia. Pero si por cada error diario vas a estar flagelándote así como... Porque lo peor de todo es que, mira, ¿qué pasa cuando uno cae en estas cosas? Tanto en el extremo de aquí y de aquí. Piensa que tienes que hacer algo ahora para reconciliarte con Dios. Y cuando tú piensas que tienes que hacer algo, entonces estás pensando en salvación por obras. Si cuando Cristo te salvó fue por gracia, ¿por qué ahora tendría que ser por obras? ¿Por qué no vienes al trono de la gracia gratuitamente arrepentido cada vez que tropiezas? Y el Señor va a ser amplio en perdonarte. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros estamos solo por sola gracia. Y esto es, como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Si tú vives es por la fe. ¿Y esa fe, qué dice el anterior? ¿Quién te la regaló? Es un don de Dios. Es un don de Dios, hermanos. Agradecele al Señor que cambió tu corazón de piedra y puso un corazón de carne, como dice Ezequiel 36, para que tú pudieras creer, ¿no? Tú crees, pero esa fe te la regaló, hasta eso te regaló el Señor. Él se lleva toda la gloria, ¿no? No eres un robot, tú estás creyendo, pero ¿quién te cambió el corazón antes? Amén. Entonces, dale la gloria, no te resistas. Una iglesia reformada es una iglesia que cree eso, en la sola gracia, en la sola fe, basado en lo que vimos antes en la sola escritura. También vamos a ver a otra sola más, a Hechos capítulo 4, el verso 12. En Hechos capítulo 4, verso 12, para que entendamos un poco más también lo de buscar a Cristo cuando estés en tiempos difíciles en cuanto a tropiezos y eso, porque no te vas a sentir más seguro que en Cristo. Porque si tú cuando tropiezas para sentirte seguro estás buscando hacer algo que te haga sentir que ya estás bien, nunca te vas a sentir seguro. En cambio, lo que dice Hechos te va a traer seguridad. En ningún otro hay salvación. Nadie. Ni en tus obras, ni en ti, ni en tu pastor, ni en nada. Ni en las tradiciones, ni en las costumbres, ni en las reglas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Nada más. Amén. Ve a Cristo, aférrate a Él. Clámale al Señor. Creo que esta última sola nos va a hacer entender por qué hace Dios todo esto, por qué Dios es tan benevolente. Y no es porque nosotros nos ganemos algo. Isaías 43:25 dice, no lo hago por vosotros. Sabedlo bien, todavía dice así, ¿no? Sino porque por amor de mí mismo, dice. Porque Dios es amor, pues. Por eso tiene que amarse a sí mismo. Él es la fuente del amor. Si Dios tuviera que inspirarse en algo que nosotros hacemos para ser amados, estamos muertos también, ¿no? Ya estamos con la soga al cuello, pero no, gracias al Señor, Él es benevolente, así como es justo, y esos pecados fueron pagados en la cruz de Cristo para que ahora que ya están pagados, Él pueda ser el justo y el que justifica.
Romanos 11:36. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No solo las que existen, sino las que suceden. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me acuerdo que este texto desde el verso 32, cuando empezó Gracia Urbana, lo sacábamos en una canción. Lo sacábamos así. Y mira, dice también, entonces, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo lo que hemos leído, todo esto Dios lo hace para glorificarse, ¿no? Para ser majestuoso, para que nosotros le demos la gloria que se merece, porque Él es el creador y el sustentador del universo. Amén. Entonces, la primera marca de una iglesia reformada y de una iglesia evangélica, aunque no sea reformada, mira, tiene que ser esto. Porque si tú crees que alguna iglesia de cualquier otra denominación conscientemente negaría la sola escritura, no puede negar la sola escritura. Todos van a decir que la Biblia es inspirada y que la Biblia es su autoridad. Pero de ahí al hecho ya sabemos que puede haber errores. Pero no lo van a negar, ¿no? Tampoco nadie te va a negar que es salvación por gracia y por medio de la fe. O sea, la sola gracia y la sola fe no la van a negar. Tampoco te van a negar que Cristo es el único sacrificio, ¿no? No, nadie lo va a negar. Eso sí, no podemos acusar a ningún cristiano verdadero, o sea, iglesia, que niegue eso, a menos que sea una secta, ¿no? No. Lo único que podemos hacerle es hacerles reconsiderar que cuando tú dices que eres salvo por gracia, solo por Cristo, pero luego que tú tienes que recuperar tu salvación con obras, estás haciendo menos el sacrificio de Cristo. Pero sé que no son intencionales, ¿no? Y finalmente nadie te va a negar, menos los hermanitos pentecostales que les encanta gritar gloria a Dios, que solo y deo gloria, ¿no? Toda la gloria es para Dios. Porque si tú le quitas una sola nomás, quítale la sola escritura y ya no somos cristianos. ¿No? Quítale el solo y deo gloria y ya no somos cristianos. Quítale Cristo, quítale solo Cristo y ya no existe cristianismo. Quítale sola fide y ya no existe cristianismo, ¿ves? No sé, estas son cosas fundamentales que no se negocian, ¿no? Esto uno dirá, pero no es equivalente a la Trinidad, no es doctrina no fundamental. No, esto sí es doctrina fundamental. Si tú niegas una sola, ya no hay cristianismo ya. Pero tampoco no hay que ser alocados, ¿no? Cuando veas a algún hermano o los más jóvenes en internet que dice, no, yo no soy calvinista, yo no creo en las 5 solas. Sí crees, lo que pasa es que no te das cuenta. Y no estés preocupándote por las 5 solas, sino que por creer las verdades que están en las 5 solas. Porque no sabe lo que dice, ¿ves? Lo hace por darte la contra, porque en realidad no sabe lo que dice. Cualquier evangélico que niega una de estas solas ya no es cristiano para siempre, chau. Es de una secta. O de repente ni su iglesia es así, él es el sectario, que simplemente lo hace por refutarte, ¿no? Pero en realidad, ningún evangélico va a negar las 5 solas, nadie, ninguno. Amén. Apunta entonces, primero, somos una iglesia reformada porque nos conformamos a las 5 solas de la Reforma. Se llama de la Reforma porque los 5 pilares fueron sistematizados en el tiempo de la Reforma Protestante, que son verdades cristianas, ¿no? Segundo, es porque nosotros incluimos a nuestros hijos en el pacto con Dios. El Señor ha hecho un pacto con su iglesia y no voy a hacer toda una clase de teología del pacto ahorita, pero Dios siempre ha trabajado con familias, ¿no? Si tú ves en la Biblia, trabaja con Abraham, trabaja con familias, con pueblo, no trabaja solo con individuos. Entonces vamos a ver la promesa que le hace a Abraham. Vamos a hacer un resumen nada más porque vamos a avanzar. Y dice, estableceré, en Génesis capítulo 17, verso 7, en Génesis, dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú, y tu descendencia después de ti, en generaciones por pacto perpetuo. O sea, ahora hay un aspecto de continuidad en este pacto, en el nuevo pacto, porque el pacto con Dios es uno solo, con 2 administraciones, y en este nuevo pacto, vemos en Hechos 2:39, Pedro ya le habla a la iglesia y le dice acerca de esta promesa. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿No? Ahora, por eso nosotros, aunque la tradición más antigua bautizaba a sus niños haciendo alusión a esto,
porque sí está en la Biblia la inclusión en el pacto, no lo podemos negar. No existe ni un pasaje de bautismo de niños, pero sí hay inclusión. Así que nosotros dedicamos pactualmente a nuestros hijos, porque tu hijo no puede ser bueno, es una palabra fuerte para nuestra época, pero los autores antiguos ponían así, ¿no? Tu hijo no puede ser un bastardo. Tu hijo tiene un pueblo y tu hijo debe estar en el pacto con Dios. Tu hijo es parte del pueblo de Dios. ¿Ah? ¿Sí? ¿Entiendes? Tu hijo nace y está dentro del pueblo. Así como los hijos del Antiguo Testamento, los hijos de los judíos estaban en el pueblo, tu hijo también es un hijo del pacto, es un hijo del pueblo. Y tiene bendiciones ahí. No es como los católicos que creen que su bebito lo bautizan y es salvo. Los hermanos que bautizan niños reformados no creen que es salvo. Simplemente es ingresado nominalmente al pueblo del pacto. ¿Amén? Nosotros cuando los dedicamos pactualmente, los ingresamos nominalmente al pueblo del pacto. Acá ningún bebito se va a quedar sin ingresar al pueblo del pacto, ¿no? Y si eres nuevo y tienes tu bebé, conversamos para explicarte más o menos esta doctrina y cómo es la ceremonia. Entonces nosotros sí entendemos eso, ¿no? O sea, reconocemos que nuestros hijos son de la familia de Dios. Amén. Y eso va a traer bendición, porque aún si algún día se apartaran, yo sé que el Señor los va a volver a traer, porque hay una promesa para tu familia. Otro punto más, que sí lo vamos a ampliar ahorita un poco, que también es bien conocido por nosotros acá en Gracia Urbana, y es algo que han visto seguro en internet, que nosotros explicamos la doctrina de la salvación en 5 puntos. ¿Han escuchado los 5 puntos? Los 5 puntos del calvinismo, dicen por ahí, ¿no? Ya, los 5 puntos, ¿no? En sí, que la salvación no depende del hombre, sino de una elección soberana de amor de Dios por un pueblo. Eso. Estos 5 puntos, en realidad, empezaron cuando había un hombre llamado Juan Calvino. ¿Se acuerdan de Juan Calvino? Algunos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, tenía sus alumnos, ¿no? Y tenía un gran alumno que llegó a ser su sucesor, que se llamaba Teodoro de Beza, un crack. Y Teodoro de Beza tenía un buen alumno, que se llamaba Jacobo Arminio, buen alumno. Pero Jacobo Arminio comenzó a estudiar un poco más el tema acerca de la responsabilidad humana. En la Biblia tú vas a ver versículos que hablan de cómo Dios es soberano, pero luego hay versículos de la respuesta humana. Cómo es que nosotros dentro del tiempo y el espacio respondemos a su llamado. O sea, nuestra responsabilidad. Lo cual hizo que luego sus estudiantes, ya los estudiantes de Arminio, llegaran a conclusiones un poco más allá de su maestro y presentaran, ¿no?, a la iglesia en Europa 5 puntos, donde ellos decían de que se debía reconsiderar porque estábamos demasiado tirados en la teología hacia la soberanía de Dios. Los arminianos presentaron sus 5 puntos y se les respondió con un documento llamado los cánones de Dort. Se les respondió con un documento que demoró un año, ¿eh? No fue así. Demoró un año estudiarlos y les pasaron un documento. Esta es la respuesta de la iglesia. Ya. Refutando sus puntos. Pero más o menos las verdades que vamos a ver en estos 5 puntos estaban en el documento, en los cánones de Dort, pero fueron generalmente formadas en este orden en el siglo XIX, a finales. Por si acaso, porque he visto pastores hasta incluso bien conocidos que dicen cosas como que, sí, entonces los arminianos presentaron sus 5 puntos y en los cánones de Dort se les respondieron con los otros 5 puntos. No, los cánones de Dort no respondieron 5 puntos, se respondieron con los cánones. De ahí se sacaron los 5 puntos en el siglo XIX. Porque sí están adentro, pues, o sea, están dentro de las verdades que se responden en los cánones, están esas verdades. O sea, lo mismo es. Son verdades que no es que se las hayan inventado. Más bien los arminianos no las entendían. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los 5 puntos de la salvación? Para los que no han leído mucho acerca de los 5 puntos. Esta palabrita del calvinismo que les pusieron es como una cosa peyorativa al principio, ¿no? Como que quisieron hacerlos quedar mal. Esos sí son los 5 puntos de los calvinistas.
pero al fin y al cabo simplemente son una recopilación de la doctrina de salvación histórica. No hay nada nuevo aquí, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo vamos a ver con la Biblia rápidamente también, porque hoy día no podemos hacer una clase de los 5 puntos amplia. Pero este es un punto en que crea una iglesia reformada. Si una iglesia solamente cree 4 de estos puntos, ya no es reformado ya. ¿Amén? Los 5 tienen que ser. Ya. Primer punto es Efesios capítulo 2, del 1 al 3. A ver, vamos a Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Este punto refutaba la idea arminiana de que nosotros tenemos un libre albedrío libertario. ¿Qué significa esto? Tú has escuchado la palabra libre albedrío seguro, ¿no? Ya, en las confesiones reformadas también está, pero nunca el libre albedrío se considera en el sentido de que hay capacidad del hombre de decidir salvarse, sino de que tenemos libertad de acción, ¿no? Camino, no camino, ¿no? Por ejemplo, yo decido hacer esto. Cosas así, ¿no? Cruzas la pista, no la cruzas, ayudas a cruzar una viejita, no la ayudas. Pero para salvarte, la voluntad de tu corazón, ahí está el albedrío, porque albedrío es una palabra antigua para voluntad, no quiere ser salvada. Vamos a ver. Dice así, Efesios 2, del 1 al 3. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso en qué condición se encontraban antes de ser salvos. O sea, ¿cómo es una persona sin Cristo? ¿Cómo eres cuando tú no tienes a Cristo? ¿Cómo eras? No, yo sí era bueno, yo amaba a Diosito, dicen. Claro, a Diosito, pero no al Dios poderoso de las Escrituras. Es diferente, ¿ves? Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo mismo se considera él mismo. Todos nosotros, acá podríamos decir lo mismo, ¿no? Todos hermanos acá alguna vez fuimos mundanos, hablamos así, lenguaje evangélico actual, ¿no? Fuimos mundanos, ¿no? Y pecábamos y hacíamos cosas aborrecibles delante de Dios, éramos esclavos de esas cosas, ¿no? Nos gustaban, las normalizamos, ¿no? Pero llegó el Señor y ¡pum! Nos abrió los ojos, ¿no? Nos despertó. Amén. Entonces, ese es el estado del hombre, depravado totalmente. Ese nombre de depravación total actualmente como que no suena en el ámbito latino muy bueno, porque algunos creen que depravado es solo un hombre con perversiones sexuales o cosas así. Pero no, depravado es que en la totalidad de nuestro ser está el pecado. Eso era depravado. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Es como cuando tiras un muerto al río, ¿se acuerdan que una vez les enseñé eso? Se va a ir. Así eras tú. Simplemente estabas muerto. No ibas a luchar contra la corriente. Luego dice que eras esclavo del príncipe de la potestad del aire. Claro, como Jesús le dijo a los fariseos religiosos, mira, tú podías ser hasta un religioso, pero hacías la voluntad de tu padre, el diablo. Eso pasaba. Luego, ¿qué dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, los reformados creemos que los seres humanos están totalmente condenados, que no hay forma de que se salven por su propia iniciativa, que no hay forma de que se salven con un montón de obras religiosas. Por eso cuando ya eres salvo tampoco te vas a santificar más haciendo un montón de cucufaterías, que no son simplemente el llamado a tener a Cristo como supremo tesoro, ¿no? ¿Sabes cómo te conformas más a Cristo y cómo eres más santo y cómo estás más en santidad? Cuando realmente tienes a Cristo como un tesoro. Cuando lo atesoras y lo amas tanto, lo amas más de lo que amas en esta vida. ¿Qué cosas son las que amas más en esta vida? Piensa. Si tú no amas más a Cristo que esas cosas, no lo tienes como Dios, ¿ves? Tu Dios va a ser siempre lo que tú vas a amar más. Cuando comiences a amar a Cristo más que cualquier cosa,
Él te va a ir conformando a la imagen de Cristo. Amén. Porque yo te puedo decir ahorita, amárrate el pelo, afeítate, no te maquilles, un montón de tonterías. Y eso no va a cambiar tu corazón, hermano. Eso no va a cambiar tu corazón. Nosotros necesitamos una transformación del corazón. Y si ya Dios ha transformado tu corazón, una conformación a Cristo. Jesús no quiere que te parezcas a Caifás, ni tampoco a Judas. Quiere que te parezcas a Cristo. Otro punto es la elección incondicional. No me ha dado mucho tiempo hoy día, creo que nos vamos ya. Pero en la elección incondicional es la doctrina de la predestinación, como le llaman algunos también. Porque al estar muertos no podemos tomar la iniciativa, ¿no? Pero Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que tú ibas a estar muerto. Sabía en todas las peripecias que te ibas a meter. Sabía en todas las cosas horribles que tú ibas a hacer. Sabía que tú ibas a blasfemar y a traicionarlo. Y aún así, antes de la fundación del mundo, Él decidió salvarte por amor sin condiciones. ¿Te vas a poner en contra de la doctrina de la predestinación? Es el amor mismo de Dios manifestado. Sino que a veces nuestro ego quiere poner algo de sus obras, ¿no? No, entonces el Señor me deja como un robot, yo tengo que decidir. Pero ya vimos que estabas muerto. ¿Qué hubiera decidido un ser humano si lo dejaban a que por su libre albedrío decida? Se tira al infierno como si fuera piscina. Es la verdad. Entonces nosotros creemos en la soberanía de Dios, en la salvación y en la seguridad de esta, ¿no? Filipenses 1:6, vamos a leer. Filipenses 1:6, ¿qué dice? No solamente como en Juan 10, que nos dice que nos tiene en su mano y que nadie nos saca de su mano. La salvación, hermanos, no se pierde. Si vemos una persona que se aleja de la fe y se trona, como decimos en Gracia Urbana, tronó, pero nunca más regresa, es porque nunca fue salvo. Porque Juan 10 dice que Dios te tiene en su mano y que de su mano nadie te saca. Pero Filipenses, mira lo que dice. Filipenses 6 dice así. Mira, dice Pablo, estoy convencido, estoy persuadido, así dice, de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. O sea, es Dios quien persevera en preservarte. Si tú estás acá buscándolo de corazón, es porque Él no ha dejado que te vayas. Porque tú sabes en tu conciencia las tentaciones que tienes. Y si aún lo sigues, es porque Él te jala con cuerdas de amor, aunque a veces te va a doler. ¿No? Porque Dios al que ama disciplina, ¿no? Y te va a arruinar todos tus planes que tiren hacia la oscuridad. Porque Él sabe que te haces daño, que te aleja de Él. Y qué bueno que nos arruine los planes, pues, ¿no? Entonces, hermanos, estamos entendiendo que Dios salva y nosotros respondemos en fe. Entonces, para terminar, somos reformados porque nos conformamos a las Escrituras, ¿no? Solo viéndolo sobre las 5 solas y estos 5 puntos, porque hay más, pero se nos acaba el tiempo. Tienes que preguntarle al Señor, entonces, ¿qué puedo hacer ahora con este corazón nuevo que me diste, con este corazón regenerado? ¿Qué tan agradecido estás con ese amor sin condiciones? Piensa, ¿qué tan agradecido estoy? ¿Estoy viviendo como una persona agradecida? ¿No? ¿No te das cuenta? A veces las cosas de la vida, las circunstancias, nos hacen olvidar que lo importante es que debemos darle la gloria a Él y servirle. Pero no le servimos a veces, simplemente, ¿no? Das por sentado que vas a ir al cielo. Un verdadero cristiano es un adorador en espíritu y en verdad, como decía el doctor John Frame, en todas las áreas de su vida. No solamente cuando vienes a cantar a la iglesia, en todas. En tu trabajo, en la universidad, en el colegio, con tus amigos no cristianos, en la crianza con tus hijos, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa. En todo, en todito, ¿no? Cómo eres como hijo, ¿no? Cómo honras a tus padres, si perdonas, si pones la otra mejilla. Es imposible, ¿no? O sea, para los seres humanos. Pero para Dios nada es imposible. Y si tú tienes el Espíritu Santo en ti, Él va a obrar para que tú tengas victoria en todas esas áreas. Y así hasta que el día que nos lleve, pues. Porque la lucha va a seguir siempre en este cuerpo de muerte. Pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús.
Amén. Todas estas doctrinas que hemos visto ahorita, a veces en las iglesias las menosprecian, mira. Nos dicen calvinistas por creer esto que te acabo de leer, pura Biblia. Y no se dan cuenta que son lo más hermoso que hay, lo que sostiene nuestra fe, lo que sostenían los evangélicos de antes. Hasta que llegaron esas ideas de examínate con obras, o la otra que te pierdes tu salvación y recuperarla con obras. Eso ha traído un montón hasta de depresión espiritual. Hasta hay un libro de eso del doctor Martin Lloyd-Jones, porque no se puede sostener una salvación con obras. Hermanos, vayamos a nuestra Biblia, ¿ya? En humildad, en oración, en ayuno si puedes, ¿no? Y pídele al Señor que te hable, en serio. Muéstrame tu gracia, dile. Quiero ser agradecido. Quiero vivir para ti, ¿no? Si trabajo es para ti, si soy padre es para ti, si soy hijo es para ti, ¿no? ¿No? Todo lo que comas y todo lo que bebas, hazlo de corazón para el Señor. Y eso es ser reformado, conformado a las Escrituras, pues. Amén. Conformado a las Escrituras. Otro día podemos hablar más ampliamente de la reforma, incluso cómo podemos reformar toda la sociedad, como lo hizo el rey Josías en su momento, ¿no? Pero esto es para nuestro corazón. Si tú te das cuenta, las doctrinas de la gracia, como los 5 puntos que hemos visto, o las 5 solas, tienen que ver mucho con nuestra vida diaria también. No solamente son una mera doctrina, no son una simple doctrina, ¿ves? Son la guía y el consuelo de nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia tú permites, Señor, que tengamos este nuevo corazón. Este corazón con el cual podemos adorarte, con el cual podemos acercarnos sin miedo al trono de la gracia si hemos tropezado. Este corazón que puede ver tu palabra y tiene los ojos abiertos para entenderla. Gracias, Padre Santo, porque este corazón es sensible a tu llamado. Y cuando era de piedra ni siquiera te buscaba, pero ahora sí te buscamos, Señor. Y es porque tú eres bueno, Señor. Alabamos tu bondad, tu grandeza majestuosa, Señor. Y te pedimos, Señor, que siempre aceleres nuestra conciencia de pecado para venir delante de tu trono arrepentidos y ser restaurados para seguir sirviéndote, Señor. Porque no queremos tener una vida en piloto automático, queremos tener una vida de servicio continuo.